¿Están viendo, no? Sí, Auster, sí se ve. Ya. Bueno, bueno, alumnos, el día de hoy vamos a hacer el último tema con respecto a lo que es las clases virtuales, porque el de la próxima vamos a hacer ya todo presencial, ¿ya? Entonces, el primer tema que vamos a tratar de hablar justamente que va a ingresar al segundo examen va a ser lo que es enfermedad diverticular. Como sabemos, esta patología es muy frecuente en la tercera y cuarta década de la vida, es decir, a partir de los 50, 60 años, o en las personas también que en algún momento obviamente cursan con los cuadros de estreñimiento crónico. Y por ende, obviamente tenemos que saber la definición de qué es un divertículo, ¿no? Un divertículo es un saco o bolsa anormal que sobresale de la pared del órgano hueco. Entonces, ya saben ustedes que el divertículo se va a formar en un órgano hueco, es decir, en todo lo que es el contorno o la estructura del aparato digestivo, ¿no? Lo cual va a representar en realidad herniaciones de la mucosa a través del colon, en los lugares por donde las arteriolas obviamente van a penetrar en la capa muscular. Entonces, cuando van a ver ustedes y van a definir obviamente un divertículo es una formación sacular, es una saculación. Dentro de la saculación vamos a encontrar divertículos verdaderos y divertículos falsos. Los divertículos verdaderos obviamente que van a contener todas las capas, es decir, todas las estructuras, obviamente que van a formar el órgano hueco, es decir, el intestino. Entonces, definitivamente el único divertículo verdadero acá es el divertículo de Metzger, ¿ya? Es el divertículo de Metzger. Y obviamente todos los divertículos que nosotros vamos a encontrar que van a ser los divertículos falsos, van a ser obviamente compuestos por mucosa y submucosa. ¿Me están escuchando algunos, no? Sí, Auster. Ya. Entonces, dentro de la epidemiología, vamos a ver ustedes que tienen que hacer cosas muy precisas, lo que van a ver ustedes, que justamente la diverticulosis se considera como una de las enfermedades gastrointestinales más comunes. Obviamente, dentro de los divertículos, aproximadamente los 2/3 se van a presentar en los adultos y van a desarrollar generalmente para su novena década de vida, es decir, en aquellos, a partir de los 50, 60 años, ya gran parte de los pacientes, cuando se realiza la colonoscopía, vamos a encontrar obviamente estas formaciones saculares. La mayoría de los casos de estas enfermedades diverticulares, obviamente son asintomáticas, ¿no? Y obviamente son una verdadera prevalencia aún desconocida. Generalmente estas enfermedades diverticulares van a aumentar, obviamente,
con los estudios que se realizan a través de la colonoscopía. Dentro de la colonoscopía se va a encontrar la normalidad reportada más frecuente, generalmente alrededor del 42.8 de todas las colonoscopías que nosotros realizamos, vamos a encontrar este tipo de enfermedad. Y como saben ustedes que nosotros cuando realizamos la colonoscopía a partir de los pacientes de 80 años, vamos a encontrar una frecuencia de presentación de los divertículos alrededor del 71.4%. Generalmente hay dos factores que van a dominar, obviamente, en la presentación de esta enfermedad. Uno, la geografía y luego la edad. En la geografía, obviamente, la enfermedad es una enfermedad de la civilización del oeste, es decir, a nivel de la vida occidental. Obviamente va a haber mayor prevalencia en países occidentales, donde más que todo van a estar presentes en Estados Unidos, en Europa o en Australia, y esto debido a ¿qué cosa? A una dieta baja en fibras. Entonces, para esto obviamente va a haber la incidencia de que en estos países obviamente la prevalencia va a ser mayor. Entonces, para que ustedes sepan. Y obviamente lo que tienen que ver también es una gran parte es justamente en la actualidad el estadio de la globalización, ¿no? Y el segundo caso, obviamente, un factor también que predispone a la presentación de esta enfermedad diverticular va a ser la edad. Entonces, generalmente a mayor edad va a aumentar, obviamente, la presentación de casos de los divertículos, ¿no? Y acá, como van a ver ustedes, una de las causas de la presentación, obviamente, de las divertículas, obviamente, va a ser un problema a veces de hospitalización que se va a presentar este tipo de enfermedad. Acá es muy bonito que ustedes sepan que un divertículo, obviamente, va a ser una formación sacular se puede decir, falso, ¿no? Como obviamente de la presentación. Pero va a haber, obviamente, a unos pseudodivertículos, que va a ser que cosa un divertículo incorrecto, ¿no? Debido a qué cosa? A las herniaciones de la mucosa y la submucosa a través de la capa muscular del colon. Generalmente la presentación de un divertículo, obviamente, se va a presentar entre dos tenias antimesentéricas, obviamente entre lo metal libre y obviamente la mesentérica, que obviamente van a flanquear las filas donde se van a formar los divertículos. Y van a ver ustedes, miren acá, justamente la formación del divertículo, ¿no? Justamente lo que van a ver esta presentación. Generalmente en 4 filas o lugares característicos se van a encontrar, obviamente, la penetración de las ramas grandes de los vasos rectos. Y justamente esto va en particular, nos va a ayudar, obviamente, cuando se comprometen estos vasos rectos, que van a formar parte del divertículo, obviamente van a producir, debido a la inflamación del divertículo, a veces momentos o episodios de sangrado. Y por ende, obviamente, el paciente, muy aparte de que el paciente a veces puede presentar un tipo de una hemorragia digestiva baja, puede ser por hemorroides, puede ser de repente quizás por una fisura anal, pero si realmente a veces los divertículos comienzan a sangrar, van a presentar un sangrado muy profuso y obviamente a veces va a comprometer la vida del paciente. Acá van a ver también que generalmente lo que nosotros queremos hacer que el divertículo obviamente va a apuntar hacia el borde del mesentérico y van a variar obviamente obviamente de 1 a 10 divertículos. El tamaño típico de la formación de un divertículo oscila entre 3 a 10 milímetros. Ese es lo normal que puede medir un divertículo. Obviamente los divertículos, con lo que van a ver ustedes, a veces se confunde con un divertículo invertido.
puede ser formando un pólipo o una mucosa normal o una base obviamente ancha, o también puede presentar de acuerdo también a la presentación del lugar. Obviamente, en estos casos hay que tener bien, mucho cuidado para no remover estos divertículos que se encuentran invertidos, que pueden causar obviamente una perforación posteriormente cuando hay justamente esta presencia de los divertículos. Acá esta es pregunta de examen para que ustedes sepan sobre los divertículos. Cuando nosotros encontramos la enfermedad de la diverticulitis, es decir, inflamación de un divertículo, obviamente está contraindicado realizar la colonoscopia. ¿Me están escuchando, alumnos? Sí, doctor. Ya, entonces, cuando nosotros hablamos de la diverticulitis, entonces en estos casos no podemos realizar, obviamente, la colonoscopia. ¿Por qué? Porque generalmente, si nosotros vamos a ver de que un divertículo está inflamado, obviamente cuando hacemos la colonoscopia vamos a insuflar, vamos a aumentar la presión, se puede decir, intraluminal del intestino, y obviamente con lo que nosotros vamos a maniobrar podemos tranquilamente perforar el intestino, y esto va a dar una consecuencia obviamente a una mayor complicación en el paciente. Hay que tener mucho cuidado en esta enfermedad de la diverticulitis. Y acá van a ver ustedes cómo es un divertículo, ¿no? Van a ver qué cosas son formaciones saculares. Son formaciones saculares. Obviamente, ¿por qué nosotros tenemos que tener bastante cuidado en la patología de los divertículos? Porque como son formaciones saculares, a veces la persona no consume mucha fibra, entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a producir, obviamente, a nivel de estos divertículos, acumulación de fecalitos, ¿ya? De fecalitos. Y esto, obviamente, cuando se introduce los fecalitos a este nivel, a la formación sacular, a estos huequitos, ¿qué va a producir? Va a producir una proliferación de bacterias. Y al momento de proliferación de bacterias, va a causar, ¿qué cosa? Una inflamación aguda. Y luego va a causar una inflamación crónica, que va a ir aumentando hasta producir, obviamente, ¿no? La afectación de los vasos rectos, y esto no va a producir, ¿qué cosa? Un sangrado. Hay que tener bastante cuidado justamente en la enfermedad diverticular. Y acá van a ver ustedes justamente la presentación a veces en países occidentales, a nivel oeste, al 90% se va a formar a nivel justamente de lo que es el sigmoides y el colon ascendente. Y en países orientales, en Asia, van a ver ustedes que a veces divertículos se van a presentar a nivel del colon transverso y a veces en colon ascendente, alrededor del 75 al 85%. Entonces, esa es la presentación que se tiene en la gran diferencia en países occidentales como también en países orientales. Acá también vamos a tener que justamente dentro de la patogenia podemos tener causas multifactoriales, ¿no? Y a veces otras causas que están en investigación, como factores intrínsecos de la pared, alteraciones de la pared colónica por la edad, puede haber una motilidad anormal, puede haber factores ambientales o también factores hereditarios justamente en la aparición de la enfermedad diverticular. Y acá van a ver ustedes la estructura de la pared colónica, ¿no? Justamente nosotros en la pared colónica vamos a encontrar capas longitudinales llamadas tenias, y obviamente una circular que se encuentra engrosada con acortamiento de las tenias y obviamente un plisado de los pliegues como acordeón, ¿no? Causando una miochosis o mioquitis. Entonces, esta alteración como acordeón nos va a producir obviamente la presentación, a veces nos va a favorecer a la aparición obviamente de la enfermedad diverticular. Cuando nosotros realizamos una colonoscopia, vamos a encontrar pliegues muy engrosados y redondeados con estrechamiento luminal. Por eso, cuando nosotros realizamos un examen histológico, vamos a encontrar no hiperplasia, no vamos a encontrar ni hipertrofia.
porque se encuentran obviamente la pared engrosada, ¿no? Y esto va a ser un inhibidor tisular de las metaloproteinasas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener presentes. Además, cuando nosotros encontramos un inhibidor tisular de las metaloproteinasas, vamos a encontrar obviamente depósitos de elastina en fibras musculares que se van a encontrar contraídas y va a haber cambios en la composición del colágeno, obviamente va a haber un envejecimiento donde vamos a encontrar el colágeno tipo 3. Entonces, todos estos factores nos van a condicionar obviamente a la aparición obviamente de lo que es la enfermedad diverticular. Además, también vamos a encontrar una estructura de la pared colónica como aumento de la diverticulosis en los pacientes con enfermedades del tejido conjuntivo. ¿En quiénes? En los pacientes con el síndrome de Ehlers-Danlos, en el síndrome de Marfan o en esclerodermia. Entonces hay que tener bastante cuidado justamente en nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque van a tener alteración en el tejido conjuntivo, obviamente va a tener, ¿qué cosa? Una menor motilidad y por ende obviamente va a tener, obviamente, mayor dureza, obviamente, lo que es la pared colónica en estos tipos de enfermedades. Acá también van a ver ustedes la motilidad, cómo va a estar afectada la motilidad. Obviamente va a alterar la manometría colónica, obviamente debido al aumento de las presiones luminales en reposo, va a haber aumento de las presiones luminales postprandiales y obviamente va a haber un aumento de las presiones estimuladas con la neostigmina. Y acá viene obviamente, de acuerdo a Paiter, propuso la teoría de la segmentación. Obviamente, debido a esta teoría, la presentación, obviamente, de la enfermedad diverticular. Debido a qué cosa? La alimentación occidental carente de fibra. Obviamente, cuando nosotros hacemos una endoscopía flexible, vamos a encontrar caracteres, obviamente, manométricos en el cono sigmoides o la enfermedad diverticular sintomática. Y obviamente va a haber mayor índices de motilidad más altos, obviamente va a haber una retropropagación de las ondas peristálticas y acá van a ver ustedes, ¿no? De acuerdo al número de las células intersticiales de Cajal o marcapasos que van a estar disminuidos. Y acá también van a tener una relación que obviamente por la alteración de la motilidad va a haber un aumento de la actividad de los nervios colinérgicos, excitadores. Por ende va a haber, ¿qué cosa? Una hipertonía del colo con diverticulosis y va a haber una disminución, obviamente, de los inhibidores adrenérgicos. Entonces, todas estas alteraciones van a favorecer, obviamente, a la presentación de la enfermedad diverticular. Acá, por ende, va a haber también otros factores ambientales. Obviamente, hemos dicho bien claro que van a favorecer, obviamente, cuando la persona no va a ingerir o en su alimentación no va a presentar, obviamente, una gran cantidad de fibras o ni mucho menos, obviamente, carne, ¿no? Obviamente, otros factores ambientales que van a favorecer a la aparición de la enfermedad diverticular va a ser la obesidad, va a ser el tabaco, falta de ejercicios físicos, como saben ustedes, el alcohol y también el AINES. Entonces, todos estos factores ambientales van a inducir la aparición de la enfermedad diverticular. Y obviamente acá, como a la cabeza tenemos la fibra, obviamente tiene un lugar muy especial. Hay teorías de que la escasez de la fibra alimentaria es fundamental para la patogenia de la diverticulosis. Según Burkitt y Painter, la diverticulosis es una enfermedad por carencia de fibra, claro que sí, y esto van a ver ustedes debido a la presentación más que todo de la dieta que se altera para la presentación de la enfermedad justamente de la diverticulosis. Acá también nosotros vemos que justamente hemos visto que en los países occidentales, en el oeste del 90%, se asocia a la falta de fibra. Y acá van a ver ustedes en los países orientales, tanto como el Asia, que es un 75 a un 85%, no se asocia a la fibra, pero se asocia al consumo de carne. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes ver en este tipo de enfermedad. En los factores ambientales, como hemos dicho también, ya el alcohol, obviamente la obesidad,
obviamente a veces sumamos la inactividad psíquica y a veces obviamente diferentes enfermedades que pueden producir obviamente a estos factores ambientales para que se produzca la enfermedad diverticular. Factores hereditarios también nos puede dar la presentación de la enfermedad. Obviamente, igual de común se puede pasar en los hombres con las mujeres, se puede pasar en las dos edades, pero más que todo en hombres, más tiene incidencia del sangrado por divertículos. Acá tienen que saber ustedes que en las mujeres, a pesar de que presentan la enfermedad diverticular, a veces no sangra estos divertículos. En el hombre sí. Entonces, he tenido casos, obviamente, que presentan 4 o 5 veces con mayor frecuencia el sangrado en el sexo masculino, que diga. En mujeres, a veces los episodios son no hemorragias, sino diverticulitis. Entonces, si hay diverticulitis, va a haber inflamación. Y si hay inflamación a unos, va a haber dolor y el dolor es crónico. Entonces, el paciente dice, no, doctor, disculpe usted, yo vengo con un dolor en fosa ilíaca, no derecha, sino fosa ilíaca izquierda. Entonces, lo primero que ustedes van a ver y lo que van a ustedes a diagnosticar, si el paciente viene por este tipo de enfermedad, más que todo en fosa ilíaca izquierda, piensen ustedes de que la gran probabilidad de que el paciente puede estar cruzando con un cuadro de diverticulitis. Las presentaciones clínicas, obviamente lo que tiene que ver, que generalmente el 80% son asintomáticos de por vida, pero a veces manifiestan de 1 a 4 patrones. ¿Y qué se va a manifestar? La enfermedad diverticular sintomática no complicada, puede presentarse la diverticulitis, que ya saben ustedes, pueden presentar sangrado diverticular y obviamente van a presentar colitis segmentares asociadas con la enfermedad diverticular. Acá van a ver ustedes en qué se diferencia entre una enfermedad diverticular, diverticulosis o divertículo. Divertículo es la formación sacular, que ya saben ustedes. Diverticulitis significa formación o el estado inflamatorio de un divertículo, cuando haya infección. Y cuando haya enfermedad diverticular, ya hablamos cuando hay presentación de uno o más divertículos. Entonces, si nosotros hablamos de 2, 3, 4, 5 formaciones saculares, ya hablamos de enfermedad diverticular o diverticulosis. Entonces, es lo que tienen que tener bien claro alumnos. Entonces, divertículo es la definición de una herniación o una formación sacular. Diverticulitis, inflamación de un divertículo, y enfermedad diverticular es la presentación de uno o más divertículos. Entonces, eso es lo que tienen que saber ustedes para mejor manejo de esta enfermedad de la diverticular, de enfermedad diverticular. Acá van a ver ustedes la diverticulosis asintomática, ¿no? Es un hallazgo incidental, justamente son pacientes evaluados por otras indicaciones, pero generalmente a veces en la tomografía y en la colonoscopía podemos encontrar diverticulosis, ¿no? Que es una anormalidad más común encontrar en la colonoscopía. Generalmente a veces no hay indicación del tratamiento específico de seguimiento. Aún se debate si la presencia de una diverticulosis en una población anciana es una enfermedad o meramente es una variante fisiológica asociada a la senilitud. Y obviamente nosotros tenemos que recomendar, obviamente, una dieta rica en fibra, ¿no? Que es lo que tenemos que saber. Dentro de la enfermedad diverticular sintomática no complicada, a veces sumamos el paciente se queja de síntomas inespecíficos abdominales y se cree que los síntomas provienen de las diverticulosis y no hay a veces evidencia de las complicaciones o enfermedad diverticular. La enfermedad se define como la enfermedad diverticular sintomática no complicada o también con sus siglas el CUDD. Entonces, lo que tienen que ver ustedes es justamente esta enfermedad diverticular sintomática no complicada. Hay similitud clínicas entre lo que es la enfermedad diverticular sintomática no complicada y el síndrome de intestino irritable, que ustedes tienen que conocer. Por lo tanto,
lo que es la enfermedad diverticular sintomática no complicada, el SUDD, generalmente es de curso benigno a largo plazo con muy baja incidencia de complicaciones. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que ver. Entonces van a ver ustedes, generalmente cuando nosotros hacemos la colonoscopia, una mucosa normal, y cuando nosotros vamos a hacer una colonoscopia, vamos a encontrar a veces la mucosa irritada, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a causar una diferenciación, obviamente, cuando hacemos la colonoscopia. Dentro de la fisiopatología, obviamente la enfermedad diverticular o de los divertículos son una consecuencia tardía de lo que es la enfermedad del intestino irritable. No diferencia, obviamente, de síntomas o pronóstico y no hay una base para considerar obviamente, lo que es la enfermedad de la enfermedad diverticular no complicada, obviamente, con lo que es la entidad del síndrome intestino irritable. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que tener muy preferentemente. ¿Debido a qué cosa? Obviamente, cuando hay factores precipitantes compartidas para el intestino irritable o factores que contribuyen, obviamente va a haber una hipersensibilidad visceral, va a haber una motilidad colónica alterada, vamos a encontrar una inflamación de bajo grado y obviamente vamos a encontrar una alteración en la microbiota intestinal que se va a encontrar alterada. Entonces, eso a veces van a ayudar, obviamente, a la aparición de la enfermedad diverticular, como también al síndrome de intestino irritable. Las manifestaciones clínicas, alumnos, me están escuchando, ¿no? Sí, sí, doctor. Ya. Acá lo que tiene que saber dentro de las manifestaciones clínicas, lo más importante es el dolor en cuadrante inferior izquierdo, como hemos dicho. A veces se encuentra exacerbado por el alimento o disminuido por la defecación o el pasaje obviamente de los flatos. Y esto va a ser, ¿qué cosa? Una enfermedad diverticular dolorosa, va a haber hinchazón, va a haber constipación o estreñimiento, va a haber diarrea y obviamente va a haber de repente pasaje de moco por el recto. Y esto obviamente va a haber una enfermedad no funcional normal, pero hinchazón en el cuadrante inferior izquierdo o en el abdomen blando que va a ser muy sensible. El diagnóstico, el gol estándar para la enfermedad diverticular o divertículo es la colonoscopía. Y en la colonoscopía esto nos va a excluir obviamente de un proceso benigno o de un proceso maligno. Obviamente nos va a excluir la neoplasia, el cáncer. La colonoscopía, por ejemplo, colonoscopio pediátrico, generalmente el 90% nos va a encontrar qué cosa, un colon cargado de divertículos. Va a haber espasmo, va a haber estreñimiento luminal, va a haber inflamación previa a fibrosis, va a haber una confusión entre las aberturas del lumen colónico y los divertículos. Generalmente acá tenemos que hacer la maniobra de flotación del colon sigmoides, que es la distensión del lumen, generalmente por 100 a 300 cc de agua. Entonces, eso es muy importante, lo que es la maniobra de flotación del colon sigmoides. Y esto ¿qué va a pasar? Va a disminuir la incomodidad y el aumento de la detección de los pólipos a veces, ¿no? Hay diverticulosis densa. Obviamente tenemos que evitar, obviamente, la insuflación. O también va a haber una biomarcadores, es la calpoproteína fecal, ¿no? Es la calprotectina fecal, que nos va a ayudar obviamente a la presentación o no de la enfermedad diverticular. Generalmente va a haber un resultado positivo de sangre oculta en heces. Entonces, eso es lo que tiene que ver justamente en la enfermedad de la diverticulosis. Siempre hacer un examen de tébeno, ¿ya? O examen oculto de heces. Pedimos el tébeno o examen oculto en heces, nos sale positivo, inmediatamente hacer qué cosa, una colonoscopía. Y esta colonoscopía nos va a determinar, obviamente, la diferenciación de que si es de repente quizás un antecedente o un síntoma de la presentación de un tipo de cáncer o también de repente quizás la presentación de unos divertículos. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar bastante este examen del tébeno o sangre oculta en heces. Y acá ven ustedes, miren, la presentación de las diferentes variedades de los divertículos. ¿Ves?
Vean ustedes en lo que es en un enema contrastado de colon descendente, miran ustedes formaciones saculares. Entonces hacemos la colonoscopia y encontramos justamente estas formaciones saculares que son los divertículos. El manejo médico, y acá nosotros tenemos que enfatizar bastante, depende de la severidad del cuadro clínico. En los divertículos sintomáticos, es decir, que son leves, sin signos de infección, se maneja con tratamiento empírico dirigido a corregir solamente el problema de motilidad colónica. Los pacientes con dolor abdominal localizados sin efectos de toxicidad se maneja de manera ambulatoria. Eso es lo que tienen que saber ustedes. Mediante una dieta líquida, nosotros a esto le añadimos antibiótico terapias, no hay esquemas, por ejemplo, con ciprofloxacino de 500 miligramos cada 12 horas, o también utilizamos el metronidación de 500 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. Ese es en los pacientes con dolor abdominal localizado sin efectos de toxicidad. ¿Ya? Luego, si presentan diverticulitis aguda, más grave, requieren obviamente de manejo hospitalario. Se le realiza una tomografía abdominal, se inicia un manejo de reposo intestinal y obviamente tenemos que realizar una hidratación intravenosa, ¿no? Así como el uso también de antibióticos. Utilizamos la cefalosporina de tercera generación, utilizamos también el metronidazol, generalmente le damos indicación por 10 a 14 días, ¿no? Ese sería el manejo, obviamente, en pacientes con diverticulitis aguda. El tratamiento también que nosotros podemos utilizar en la enfermedad, en la enfermedad diverticular, acá viene lo que es el examen. Pregunta de examen. Utilizamos antibióticos y utilizamos también procinéticos o probióticos, ¿no? Y estos antibióticos y probióticos tienen gran importancia, obviamente, en las bacterias patógenas y no patógenas, ¿no? Que es un objetivo de estudio. Esto nos va a ayudar, ¿qué cosa? A las alteraciones de la microbiota intestinal que predisponen a la inflamación. Dentro de los antibióticos que nosotros utilizamos actualmente, a pesar de que utilizamos cefalosporina, utilizamos ciprofloxacino, utilizamos el metronidazol, utilizamos acá la rifaximina. Y la rifaximina obviamente nos ayuda bastante a limpiar obviamente la presentación a veces de bacterias que a veces van a producir estadios de inflamación. La rifaximina obviamente se está usando bastante en lo que es tanto el síndrome de obviamente de síndrome de intestino irritable como también en la enfermedad diverticular. Por lo tanto, la rifaximina, ¿no? Más la fibra, generalmente va a ser más eficaz para lo que es el manejo de la enfermedad diverticular. Y esto nos va a ayudar de acuerdo al descenso en la frecuencia y la intensidad de los síntomas. Los probióticos, obviamente, también ayuda bastante en la enfermedad diverticular, como también en el síndrome de intestino irritable, ¿no? Debido a qué cosa, podría reflejar en parte a veces de disbiosis, obviamente, que es un objetivo de estudio que se tiene ahorita. Y obviamente ya el tratamiento, de acuerdo a la importancia de la cirugía, no suele plantearse ante una diverticulosis no complicada. Pueden haber riesgos que sobrepasan los beneficios y va a haber una gran importancia en el seguimiento clínico, más que todo en la diverticulitis. En la diverticulitis, obviamente, es una complicación que es más frecuente de la diverticulosis, se presentan alrededor del 10 al 25% debido a la inflamación o a la infección de un divertículo. Estos diverticulosis puede ser aguda o crónica, puede ser complicada y no complicada. Si cuando es complicada va a haber abscesos, va a haber fístulas, va a haber obstrucción o puede haber perforación libre, ¿ya? Y obviamente los pacientes más jóvenes se pueden presentar alrededor de los 18 a 44 años. Esa es en la enfermedad de la diverticulitis. Obviamente va a tener su fisiopatología. Va a haber, obviamente, ¿qué cosa? Va a haber el saco diverticular, se obstruye por las heces, ¿no? En su cuello.
el fecalito erosiona la mucosa del saco, produce una inflamación de bajo grado y esto va a obstruir su drenaje. Puede haber, ¿qué cosa? Presencia de signos histológicos, por lo tanto va a haber una hiperplasia del tejido linfático de la mucosa. A veces también va a haber una agregación en la punta del saco dañado, va a haber una apoptosis defectuosa debido a una suprarregulación de la respuesta inmunitaria local y obviamente va a haber una reactivación del citomegalovirus. Entonces, esto justamente va a producir en lo que es la diverticulitis. Además, va a haber una cascada de acontecimientos, ¿no? Debido a la obstrucción por el fecalito, va a haber unas anomalías innatas o adquiridas debido a la presencia de las bacterias que flanquean la mucosa vía transmural. Obviamente puede producir una perforación, ¿no? Debido a la magnitud y localización del micobacterio. Obviamente a las microperforaciones, puede haber perforaciones más grandes, puede producir accesos más grandes, puede haber una masa inflamatoria grande, puede haber fibrosis o puede haber extensión a otros órganos con la formación de fístulas. Y puede haber una perforación libre, ¿no? Debido a una peritonitis franca, tanto bacteriana o fecal, que va a ser mortal en los pacientes. Y acá es lo que tienen que saber, esta es pregunta de examen, es la clasificación de Hinchey. La Hinchey se lo clasifica a la diverticulitis en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Grado 1 va a haber acceso pericólico mesentérico, grado 2 va a haber acceso pélico, ¿no? A nivel en el contenido, y a veces en el grado 3 va a haber grado 1, grado 2, es decir, acceso pericólico, mesentérico, acceso pélvico. Además va a haber una peritonitis purulenta y en el grado 4, obviamente va a haber una peritonitis fecal que se encuentra generalizada. Esa es la clasificación de Hinchey y esa es pregunta de examen que ustedes tienen que saber. Acá también lo van a ver ustedes lo que es la escala de Hinchey, de acuerdo a la ubicación, a la perforación y a la infección y a la formación de abscesos. Y acá tienen que saber ustedes que justamente cuando hablamos de enfermedad diverticular, siempre utilizamos este término de nanomotecnia, que es la alicia. Alicia significa antigüedad, localización, irradiación, carácter, intensidad o acompañante. ¿Y qué va a haber? Antigüedad nos va a medir en horas, es decir, la frecuencia de la aparición de la enfermedad. La localización puede ser en el abdomen inferior, irradiación algunas veces a nivel del ingle y la tiene izquierda. El carácter siempre es cólico porque los divertículos se presentan a nivel de obviamente, un órgano hueco. Intensidad siempre nosotros clasificamos hasta un máximo de 10, de entre 7 a 10, y obviamente las acompañantes que puede haber, va a haber fiebre, va a haber anorexia, va a haber náuseas, vómitos, va a haber estreñimiento, va a haber diarrea, va a haber de repente quizás aumento del meteorismo, va a haber distensión estomacal o va a haber una irritación peritoneal. Entonces, eso es lo que tienen que saber cuando hablamos de enfermedad diverticular, esta nomotecnia de Alicia. Y acá van a ver también ya diverticulitis no complicada. Cuando hay inflamación crónica con un pequeño acceso confinado a la pared del colon, generalmente el 80% es una complicación más frecuente, que es frecuentemente no complicada. Hacer una buena análisis, una buena evaluación física y obviamente tenemos que tener presente los diagnósticos diferenciales. Y el diagnóstico diferencial que tenemos que tener presente siempre es la apendicitis aguda, la enfermedad inflamatoria intestinal, o otras formas de colitis, puede también un cáncer colon rectal, o de repente quizás puede haber patología ginecológica. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver en la diferencia, en diagnóstico diferenciales en diverticulitis no complicada. Y acá van a ver ustedes justamente lo que es un flujograma cuando encontramos la diverticulosis, ¿no? Diverticulosis asintomáticas, no sintomáticas. Cuando nosotros encontramos con una diverticulitis, obviamente asintomática, ¿no? Puede verse qué cosa, una enfermedad diverticular no complicada y obviamente puede presentarse también con una diverticulitis aguda, crónica o recurrente, para lo cual nosotros tenemos
tenemos que hacer la diferenciación, ¿no? Si es un acceso, una fístula, obstrucción, o se debe a una perforación. Pero esto, generalmente, ¿quién nos va a manejar para mejor, de repente, indicar un tratamiento? Va a ser el estudio de la colonoscopía. Si no se puede realizar la colonoscopía, tenemos que realizar una radiografía contrastada de colon o hacer una tomografía. El diagnóstico, siempre a la cabeza, el diagnóstico es la historia clínica, ¿no? Que aumenta la precisión o a pedir la proteína C reactiva mayor de 50 miligramos por litro. Obviamente hacer una buena evaluación por imágenes, tomografía, ¿no? Hemos dicho el estudio de contraste hidrosoluble tanto a nivel oral y rectal, ¿no? O también hallar a nivel de la colonoscopía engrosamiento de la pared, obviamente de las estrías de la grasa pericolónica, o encontramos, por ejemplo, de repente quizás líquido pericólico, acceso confinado a la pared, obviamente contraste extravasado. Entonces es lo que tiene que ver. Otras pruebas de imagen, radiografía, enema con contraste, ecografía, resonancia magnética, y obviamente la endoscopía debe evitarse cuando hay sospecha de la diverticulitis aguda por el riesgo de perforación. Generalmente la colonoscopía está indicada de 1 a 3 meses después de la enfermedad de la diverticulitis aguda, para así descartar, obviamente, la presentación de cáncer colorectal o de repente por signos que se evidencian a nivel de la tomografía. El tratamiento que ustedes tienen que ver también, alumnos, es justamente a nivel ambulatorio. Obviamente, cuando hay ausencia de los criterios hospitalarios, más la revisión adecuada, es hacer un buen reposo intestinal, aporte de líquidos y siempre dar antibióticos orales para gram negativos, como también para anaerobios. ¿Qué utilizamos? Las quinolonas, las sulfosalamidas, metronidazol, clindamicinas, o a veces también utilizamos la amoxicilina más ácido clavulánico. Generalmente lo damos durante 10 días, ¿no? Y si es a nivel intrahospitalario, cuando hay intolerancia en la vía oral, cuando hay peritonitis, hay vómitos excesivos, hay descompensación hemodinámica del paciente, va a haber fiebre, ausencia de mejoría con el tratamiento ambulatorio. Y obviamente tener el mismo principio ambulatorio, va a haber administración intravenosa, más obviamente si el paciente no mejora, hacer consultas por cirugía. La evolución, cuando hay una mejoría sintomática de 2 a 4 días, contemplan dieta, ¿no? Alta, pero completar solamente un esquema de 10 días por vía oral. Cuando no hay mejoría, buscar complicaciones, buscar diagnósticos diferenciales y obviamente repetir consulta. La mayoría de los ingresados por diverticulitis aguda responde bien al tratamiento conservador, no permanecen poco tiempo en el hospital y no precisan cirugía. Pero generalmente a veces el 15 al 30% requieren intervención quirúrgica, y esto debido a qué cosa, a una evaluación obviamente de una desmejoría del caso, ¿no? Generalmente de 2 a 4 episodios de diverticulitis no complicada, y hay algún episodio de diverticulitis complicada, hacerle una resección colónica más colostomía, o hacer una eliminación de colonostomía, hacer una anastomosis a nivel de la cirugía. Y acá van a ver una diverticulitis complicada, generalmente se debe a un 15 a 20% presencia de absceso, fístulas, obstrucción y perforación. Esas son las complicaciones de una diverticulitis. El absceso, generalmente vas a encontrar en el 15% de la diverticulitis, puede ser pancolitis o a nivel pericólicos e intramesentéricos, ¿no? Puede presentarse flebón localizado sin expansión cuando hay un acceso local en el hipocondrio izquierdo, cuando hay un acceso distante a nivel también del hipocondrio izquierdo, peritonitis generalizada por ruptura, ¿no? Acá van a ver ustedes ya en Hinchey 3, peritonitis fecal, un Hinchey 4, esa es la clasificación de Hinchey. Y acá van a ver ustedes signos cuando hay un abdomen sensible, masa, fiebre o leucocitosis persistente, cuando hay una sospecha a nivel de la tomografía, ¿no? Utilizamos antibióticos, más reposo intestinal, tenemos que realizar un drenaje percutáneo guiado por tomografía
y generalmente del 20 al 25% que presentan absceso, hacemos una cirugía urgente, ¿no? De acuerdo a una técnica multiluminado inaccesible, cirugía en 2 etapas, ¿no? Y hacemos una anastomosis primaria. Fístula, menos del 5%, cuando hay presencia, cuando hay un acceso que se extiende al órgano adyacente, puede presentarse fístulas colon vesical, generalmente en el 65%, puede haber neumaturia, fecaluria, y obviamente realizamos una resección, cierre de la fístula y realizamos una anastomosis primaria. Y cuando hay una fístula colovaginal, ¿no? A veces alrededor del 25% va a ser cuando hay paso de heces y gases por la vagina, ¿no? Va a haber infecciones, va a haber una histerectomía previa y realizamos una resección colónica y una reparación de órgano contiguo con una sola etapa, ¿no? Acá hay tipos de fístulas y eso es lo que tienen que saber. Y esto es pregunta de examen, alumnos. Pregunta de examen. Entonces, siempre se dice, ¿no? ¿Cuáles de las fístulas es más frecuente cuando puede haber una complicación o una diverticulitis complicada? A la cabeza es fístula colon vesical, alrededor del 65%, colon vaginal, 25%, colon entérica, 7%, y colon uterinas, 5%. Entonces, esas son las 4 primeras que se presentan con mayor frecuencia dentro de las complicaciones para la formación de fístulas. Cuando hay obstrucción, puede ser aguda, puede ser crónica. Aguda cuando hay inflamación pericólica, absceso o ambas. Cuando hay una pseudoobstrucción a nivel del ilio, va a haber una obstrucción del intestino delgado. En la tomografía, tanto de contraste oral y fecal, ¿no? Iniciamos obviamente antibióticos. Realizamos un reposo intestinal y realizamos una aspiración nasogástrica. Podemos, si no mejora, obviamente indicamos una cirugía debido a una obstrucción persistente, obviamente preparar con enema de irrigación o laxante días antes de la técnica de Harman, que nosotros realizamos obviamente cuando hay un tipo de obstrucción. Y cuando es crónica, puede haber episodios recidivantes de diverticulitis, obviamente casos subclínicos, puede haber obstrucción de alto grado o completa, realizamos la colonoscopía o la tomografía, obviamente, y hacemos una dilatación endoscópica con balón, poniéndole endoprótesis metálica, autoexpandibles, o hacemos una resección posterior. Esos son los casos de obstrucción. Y cuando hay una perforación libre, obviamente debido a una peritonitis fecal Hinchey 4, obviamente es una urgencia quirúrgica, tenemos que hacer una identificación temprana. Cuando hacemos una radiografía podemos encontrar un neumoperitoneo debido a la perforación, ¿no? La tomografía nos puede confirmar. Utilizamos antibióticos de amplio espectro, todos tratamiento intravenoso. Acá utilizamos cefalosporina de tercera hasta cuarta generación, utilizamos el imipinen, o utilizamos de repente quizás grandes cantidades de antibióticos para anaerobios, gram negativos, ¿no? O también utilizamos, obviamente, combinaciones de antibióticos, obviamente con cipro o metronidazol. Entonces, esto nos va a ayudar bastante, obviamente, debido cuando hay la perforación, ¿no? El procedimiento de 1 a 2 etapas, generalmente cuando es de tipo, se define intraoperatorio, dependiendo de las condiciones. Hacemos una reanastomosis imposible, que es imposible, hacemos una colonoscopía indefinida y a veces hacemos una posible por vía laparoscópica, cuando hacemos la perforación, cuando hay perforación por diverticulitis. Cuando hay colitis segmentarias asociadas a diverticulosis, obviamente va a haber qué cosa, el scan, ¿no? Va a haber una manifestación distinta, que se encuentra distinta en sus grupos de pacientes con enfermedad diverticular. Esto alrededor del 0.3 al 1.3%. Se puede presentar en hombres entre 63 y 64 años. Puede haber simula clínica de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? A nivel de la endoscopía podemos encontrar una mucosa eritematosa, friable con erosiones,
hacemos biopsias cuando hay infiltración de linfocitos, cristitis, abscesos, granulomas, y obviamente el porcentaje que evoluciona a una proctosimoiditis ulcerativa, puede haber una Crohn, o generalmente de todos estos cuadros de colitis secretarias, el 80% generalmente hay una remisión a los 5 asas, es decir, a las sulfasalacinas, ¿no? Puede ser benigno y se autolimita. Acá puede haber una enfermedad diverticular que hemos dicho nosotros, generalmente se presentan del 30 al 66%, generalmente es importante en los adultos, del 10 al 15% de pacientes con diverticulosis significativa, generalmente a veces del 3 al 5% son severas, más de la mitad es generalmente en colon proximal y más riesgo a veces cuando hay diverticulosis pancolónica. El riesgo aumenta con la ingesta de AINES, ya sabemos nosotros, el diagnóstico presuntivo y de exclusión, siempre primero es hacer una hemorragia diverticular presuntiva, que generalmente el 34%, diverticulosis incidental 46%, y hay una enfermedad diverticular definitiva en el 20%. ¿Y qué se va a presentar? ¿Cuál es el tipo de presentación en la enfermedad diverticular? Es la hematoquesia. Es la hematoquesia, alumnos. La fisiopatología es debido al debilitamiento del vaso, va a haber un engrosamiento de la íntima, obviamente va a haber un adelgazamiento de la media, y esto va a haber mayor exposición del vaso recto en el domo del divertículo, obviamente que se va a estar separado de la luz por la mucosa únicamente. La clínica va a haber presencia de la hematoquesia, pues esta puede ser presentación abrupta, dolorosa y autolimitada, generalmente en el 70 al 80%, de gran volumen, de moderado a abundante, y puede haber presentación de coágulos rojos o marrones, que tienen que saber ustedes en la presentación de la hematoquesia debido a la hemorragia por divertículos. El diagnóstico de tratamiento, evaluar el estado hemodinámico, aclarar el diagnóstico y localizar sitio de sangrado, evaluar la presentación clínica, siempre descartar, obviamente, cualquier tipo puede ser qué cosa, hacer un buen abordaje para descartar una patología cancerígena o diverticular. El diagnóstico siempre hacer una gamografía nuclear, una tomografía, una colonoscopia o una angiografía. Si esto no mejora, hacer un tratamiento, lo último que sería una cirugía. La colonoscopia urgente, acá tiene que haber, generalmente se hace a las 12:48 horas de la admisión, el ingreso del paciente, ¿no? Para diagnosticar y localizar y dar intervención terapéutica. Generalmente, alumnos, el 10 al 20% va a haber un sangrado activo con estigmas de hemorragia reciente. Nosotros tenemos que hacer la identificación del foco hemorrágico, hacer una inyección, obviamente, aislada de adrenalina o tratamiento combinado. Podemos realizar una termocoagulación o una coagulación bipolar, ¿no? Que es el argón plasma, aplicación de endoclips, podemos poner un sellador de fibrina o, en últimos casos, hacemos una ligadura en banda, ¿no? Que ustedes están observando acá. La gamografía, obviamente, cuando nosotros no podemos determinar, obviamente, el sitio a veces de la úlcera, tenemos que hacer la gamografía. Obviamente nos va a ayudar en los casos de hemorragia activa sin foco localizado, ¿no? Hacemos eritrocitos marcados, que no es invasivo, es una técnica sencilla, pero tiene alto costo, ¿no? Relativamente. Sangrados, generalmente nos va a ayudar la gamografía cuando hay sangrados de 0.1 mililitros por minuto. Acá es pregunta de examen. Sangrados de 0.1 mililitros por minuto. No se dice la causa, cuando no se dice tiene el potencial terapéutico. Puede evitar la angiograma negativo o facilitar la selección de la arteria para, obviamente, realizar el estudio contrastado. Y la angiografía es menos sensible cuando hay sangrados de 0.1 ml por minuto, cuando hay una identificación precisa del foco hemorrágico, y esto obviamente dirige a la resección debido a la embolización supraselectiva cuando nosotros realizamos una embolización de las ramas distales. A veces no nos ayuda
para identificar, pero tenemos que hacer esta embolización de las ramas distales para frenar o obviamente hacer una buena hemostasia del sangrado. Y la cirugía obviamente generalmente no se requiere de abundantes transfusiones. Obviamente cuando hay una hemorragia continua o recurrente o refractaria, está indicada la cirugía. Cuando hay inestabilidad hemodinámica refractaria, cuando hacemos una resección semestaria, hacemos una colectomía parcial ciega o una colectomía total. Y eso obviamente cuando hay alta mortalidad, hacemos obviamente el riesgo hacer la cirugía. Y esto es el manejo actual de la enfermedad diverticular aguda. Obviamente en los estudios que se han hecho, obviamente es una, en las conclusiones, la enfermedad diverticular tiene una incidencia en aumento en las últimas décadas, ya sea por incremento de los factores de riesgo, no dietas hipoproteicas con bajo contenido de fibras y verduras, cuando hay obesidad y estrés. Entonces, esto obviamente tenemos que tener bastante también referencia a la clasificación de Hinchey, obviamente que nos va a determinar cuál va a ser la conducta para realizar un buen tratamiento de acuerdo ¿qué cosa? A los grados de la escala de Hinchey, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Antibiótico para la diverticulitis aguda no complicada en pacientes hospitalizados. Obviamente tenemos que utilizar obviamente los antibióticos, ya saben ustedes. Y obviamente los resultados y las conclusiones que se tienen en los diferentes testigos. Obviamente, si no mejora con los estudios, obviamente, médicos, obviamente que se ha realizado de estudios endoscópicos, lo más preferentemente es realizar ¿qué cosa? Una cirugía inmediata. Eso sería todo con respecto a la enfermedad diverticular alumnos. Espero que ustedes lo sigan repasando y esto obviamente nos va a servir para manejar obviamente con los pacientes cuando tengamos casos obviamente de sangrado de hemorragia digestiva baja. Bueno, alumnos, esta clase a partir de la próxima semana ya vamos a coordinar con la delegada para ya programar las clases teóricas. ¿Me están escuchando, no es cierto? Sí, doctor. Muchas gracias, doctor, por la clase. Ya, Eh, un favorcito, delegada, mándame la lista en Word para poner eso y para mandar más tarde al doctor Sotomayor la lista del primer examen, ¿ya? Y también los voy a hacer llegar personalmente a ti para que tú también puedas dar a conocer